12 años antes, el 14 de febrero de 1973, de que Hollywood estrenara la película Rocky IV el 27 de noviembre de 1985, presentando a la máquina asesina de boxeo Iván Drago, el antagonista de Rocky, Muhammad Ali se enfrentó en una pelea con Joe Bugner, el Iván Drago de la vida real, llamado así posteriormente por los aficionados al boxeo que vieron la similitud entre Joe Bugner e Iván Drago. En este video se presentarán algunas partes de esa primera pelea y la que sostuvieron como revancha por el título de campeón de los pesos pesados 2 años más tarde, en fecha 1 de julio de 1975. Joe Bugner has been introduced. Joe Bugner! Joe Bugner! In the red corner, we have the greatest boxer of our time, defender of the world boxing crown from Louisville, Kentucky, USA, weighing in at 225 pounds, wearing white stripes with black stripes, the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali! Muhammad Ali! Ali! A terrific ovation for the king. Officials appointed by the Malaysian Boxing Federation are Judge number 2 from Melbourne, Australia, Mr. Ken Brady. Judge number 1 from Bangkok, Thailand, Lieutenant Colonel Tuti from Darak. And the referee, Mr. Takeo Ugo from Tokyo, Japan. The referee gets a big hand. Mr. William Newton. We're almost ready for round 1 to get underway. The referee, Hugo, will bring them the instructions. He doesn't speak very good English, but I spoke to him through a translator earlier. And it's the usual instructions that you get before a prize fight. Fight clean, break when told. No hitting and breaking at the same time. No holding and hitting. The man floored. The other fellow must go to a neutral corner. You know the rules. Joe Bugner, a very stolid, quiet, conservative individual. And you can see he's much taller than Muhammad Ali. He's supposed to be only an inch taller. He looks a lot taller than that. Ready now for round 1. For the heavyweight championship of the world, Muhammad Ali in a final prayer, and so is Joe Bugner. Andy Smith, Bugner's manager, a very cocky, confident individual. They will fight 3-minute rounds with 8-ounce gloves, scoring the 5-point must system, 5 points to the winner a round, 4 or less to a loser, and each will get 5 points in an even round. There's the bell for round 1. Bugner draws the first blood, not actual blood. A couple of jabs, they get in there sharp. He's sharp with that left hand. Everybody's wondering if Ali will go into the rope-a-dope business, as he did in previous fights with Foreman, Wepner, and Lyle. You'll notice that Bugner leans back from punches. He's got a very good jab, and Ali has a good left hook. As I said earlier, mucho antes que Hollywood creara a Iván Drago, el boxeo ya tenía el personaje real y lo único que quería era derrotar a Muhammad Ali. You said that you'll be able to finish the business within 10 rounds. 8 rounds. 8 rounds. Don't put 2 extra rounds on it. Esas no eran las palabras de un villano de película. Provenían de un luchador despiadado y estaba a punto de demostrar que incluso el más grande podía ser llevado al límite. No una, sino 2 veces. Su nombre es Joe Bugner. Era el día de San Valentín de 1973 en el Convention Center Arena de Las Vegas, cuando el legendario Muhammad Ali regresó triunfante al ring tras una pausa forzosa con la esperanza de recuperar su estatus como el mejor peso pesado del mundo.
pero esa noche se enfrentaría a Joe Bugner, un boxeador al que muchos ya llamaban el Iván Drago de la vida real, con una altura de 1,95 metros y un peso de casi 100 kilogramos de puro músculo. Este joven peso pesado europeo desafió a Ali, decidido a acabar con el mito. And I feel so confident that this is going to be broken here. You know, that I feel that he's falling apart. And this is the place where he's going to lose. Pero incluso antes de su primer enfrentamiento, Joe Bogner ya aterrorizaba la división de peso pesado. Nacido en la Hungría comunista, Bogner se mudó a Inglaterra cuando era niño y se transformó en uno de los luchadores más imponentes físicamente que Europa había producido jamás. La gente empezó a llamarlo el hombre con el físico de una estatua griega. A los 22 años ya había hecho lo imposible. Llegó a Londres y derrotó al héroe nacional británico Henry Cooper. And Bogner, from taking a big right hand, comes immediately back with the left hand. The 55. The last. Right, get back. Cooper's left eye looking a little red. That's the one that tends to go first, if anything. They find that amazing. El público británico estaba furioso, pero a Bogner no le importaba la popularidad, solo le importaba ganar, sin provocaciones, sin alardes, solo concentración fría como el hielo y un poder devastador en el ring. Cuando Rocky IV presentó a Iván Drago años más tarde, los aficionados reconocieron inmediatamente el patrón, la mirada inexpresiva, la presión robótica y la físico imposible. Pero Drago era ficción, Bogner era real, y en febrero de 1973, Muhammad Ali estaba a punto de descubrir lo real que era. Los aficionados de todo el mundo no sabían qué pensar. Muchos dudaban de que Bogner pudiera sobrevivir contra el legendario Ali y hacían bromas sobre en qué asalto Ali pondría a dormir al gigante. Sin embargo, al mismo tiempo había una silenciosa esperanza de que el húngaro Joe Bogner hiciera sangrar a Ali y ocupara su lugar entre los más grandes. Pero antes del combate, Ali hizo lo que siempre hacía mejor, recurrió a sus características tácticas psicológicas, soltó ingeniosas bromas e hizo atrevidas predicciones. Como indiscutible favorito, con una cuota de 8-1, declaró con confianza a los medios de comunicación que noquearía a Bogner en el séptimo asalto. He's the heavyweight champion of all of them men. All those Caucasians. He's the baddest whitey they got. Oh, you won't know about the St. Valentine's Day's massacre. No, I'm predicting round 7. That's my prediction already. Round 7, not round 6, not round 8, but round 7. Get 7, he might go to heaven. A Ali le encantaban los juegos mentales y buscaba constantemente formas de confundir a su oponente. Pero Bogner no reaccionó. No hubo ira, ni bromas, ni intentos de provocarlo. Solo la misma mirada fría y una determinación mortal para acabar con el mito. He created this myth, you know, where he's the supreme thing, and a lot of people believe in this. And it'll be my job to break this. And I feel so confident that this is going to be broken here. You know, that I feel that he's falling apart. And this is the place where he's going to lose. Ali se dio cuenta de que Bogner no iba a malgastar energías en una pelea verbal. Si quería romper la estatua griega, tendría que hacerlo con los puños. En aquella fatídica noche, Muhammad Ali estaba seguro de que el lento joven de 22 años se derrumbaría bajo la presión de luchar contra el atleta más famoso del planeta. Pero el húngaro Joe Bogner demostraría al mundo de qué estaba hecho realmente. Desde el primer momento, Ali mostró destellos de su legendaria velocidad, bailaba alrededor del hombre más grande, lanzando jabs y controlando la distancia. Justo antes del final del primer asalto, Ali cortó a Bogner por encima del ojo con su característico derechazo, y parecía que era solo cuestión de tiempo que el húngaro Joe Bogner quedara en evidencia como un fraude.
había prometido terminar la pelea en el séptimo asalto y parecía que su predicción se haría realidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Bogner se negó a rendirse. Asalto tras asalto el húngaro siguió avanzando. Su jab encontró aberturas que no deberían haber existido, tratando de ralentizar al campeón mientras le lanzaba golpes al cuerpo que se estrellaban contra las costillas de Ali. Pero cada vez que Ali intentaba ejercer la presión final, Bogner la absorbía y contraatacaba. En el séptimo asalto, Ali había predicho que sería el último de Bogner. Joe seguía en pie, fuerte e incluso respondía con potentes golpes propios. En el último asalto, el 12º, ninguno de los dos boxeadores había sido derribado y sabiendo que era poco probable que se produjera un knockout, Ali cerró el espectáculo con un final dinámico, lanzando rápidas combinaciones para dejar clara su superioridad ante los jueces y el público. Cuando sonó la campana final tras 12 brutales asaltos, ninguno de los dos había sido derribado. Aunque Muhammad Ali se aseguró la victoria por puntos, no ganó como había prometido. El mejor peso pesado de todos los tiempos acababa de ser derrotado por un joven de 22 años de Hungría, y estaba claro que la velocidad y la potencia de Ali ya no eran las mismas que en su juventud. Su aura de invencibilidad se estaba resquebrajando, y menos de 2 meses después, Ali se enfrentó al gran Ken Norton, quien le destrozó la mandíbula y le infligió una derrota devastadora. Pero mientras Ali se recuperaba, Bogner ascendía hacia una oportunidad aún mayor. Después de llevar a Ali al límite, Bogner no estaba satisfecho, quería más. Unos meses más tarde subió al ring contra Joe Frazier, el mismo hombre que le había infligido a Muhammad Ali su primera derrota profesional en la pelea del siglo. Wearing the bright pink trunks, Joe all kinds of punishment as he has demonstrated performance in that first round against the inside. That vital left hook that Frazier must have operating. Both men came to fight. In rounds 1, 2, and 3. We have now passed to round 4. Joe Frazier is a 4-to-1 shot, but as he came out, against a man like Frazier, you would think he would tug him up a little bit, because Frazier likes to go low, and sometimes he is. Durante 12 asaltos en Londres, Bogner absorbió todo lo que Smoking Joe le lanzó. Los legendarios ganchos de izquierda de Frazier, su presión implacable, su agresividad asfixiante. Aunque Bogner perdió por puntos, nunca cayó al suelo. Algunos dicen que Frazier incluso le dijo después del combate: "Eres un tipo duro". Durante los 2 años siguientes, Bogner consiguió 8 victorias consecutivas, recuperó el título europeo de peso pesado y subió al número 5 del ranking mundial. Y entonces el destino escribió el guión perfecto. 6 meses después, Ali se vengó de su derrota ante Norton en la revancha y también derrotó a Joe Frazier. Y en 1974, Ali sorprendió al mundo al noquear al nuevo poderoso peso pesado George Foreman en el legendario Rumble in the Jungle, donde recuperó el título mundial y demostró al mundo que seguía siendo el mejor. Mientras todo esto sucedía, Joe Bogner seguía soñando con una oportunidad por el campeonato mundial de peso pesado y finalmente el destino le dio esa segunda oportunidad, esta vez con más juego que nunca, ya que se preparaba para otra pelea con Muhammad Ali. Como de costumbre, Ali intentó meterse en la cabeza de Bogner durante el pesaje, pero Bogner se mantuvo tan tranquilo como siempre.
He didn't come to Indonesia. He didn't come to Malaysia because he knows he will get in trouble over here in this country because they don't like people like him over here. And all I got to do is get the word and we'll bump him off. Y el 1 de julio de 1975 en Kuala Lumpur, Malasia, más de 32 grados y una humedad sofocante dieron la bienvenida a Muhammad Ali y a Joe Bogner al estadio Merdeka, mientras el público esperaba con impaciencia el enfrentamiento entre estos dos guerreros una vez más. No se trataba solo de una revancha, sino de una pelea por el título mundial de peso pesado. 15 asaltos, el ganador se lo llevaba todo. Ali había evolucionado en su primer encuentro. El Rumble in the Jungle había demostrado que aún podía hacer magia cuando todo estaba en juego, pero a sus 33 años el paso del tiempo se le estaba notando. Sin embargo, a sus 25 años Bogner también había evolucionado. 2 años más de experiencia, 2 años más construyendo esa mandíbula de granito, y esta vez no era el desconocido perdedor. Era el número 5 del ranking mundial de peso pesado y creía que había llegado su momento. Everything's been done with the legs, but not much with the fists. This is all designed. Ali atacó con todo lo que tenía. El calor tropical era brutal, pero aún conservaba sus movimientos. Sus combinaciones eran precisas. Su juego de pies era el clásico de Ali y durante la primera mitad de la pelea consiguió una clara ventaja en las tarjetas, pero Bogner no se iba a rendir. Ronda tras ronda, el húngaro siguió presionando, incluso mientras recibía duras combinaciones, y en la segunda mitad de la pelea comenzó a responder con más confianza. Buckner now beginning to show some little bursts of ferocity, and that could well be an answer to a call from Andy Smith, because Smith is crying out to... Sus golpes al cuerpo estaban ralentizando a Ali, y bajo el calor brutal las famosas piernas del campeón comenzaban a traicionarlo. Of the man who usually does the opposite to what... Ali lo intentó todo. Empujó a Bogner contra las cuerdas varias veces e incluso intentó sus tácticas psicológicas, dándole una palmada en el trasero a Bogner en medio de la pelea. Ali slithering and sliding all over the place to get off those ropes, and he taps Bogner on the bottom, and Bogner has to smile, and the crowd love it. Pero Bogner no picó. Mantuvo la compostura y esperó a que se le presentara una oportunidad clara. En los asaltos del campeonato ambos hombres luchaban con pura fuerza de voluntad y en los últimos minutos Ali reunió un último estallido de energía y descargó combinaciones tratando desesperadamente de conseguir el knockout. Ali atacó con todo lo que tenía, pero Bogner se negó a caer. Estaba agotado, sangrando, maltrecho, pero seguía en pie. Cuando sonó la campana final, ambos guerreros estaban completamente agotados. 15 asaltos bajo el calor de 32 grados de Malasia. Ninguno de los dos había sido derribado. Los jueces dieron la victoria por decisión unánime a Ali, pero las estadísticas contaban una historia diferente. Ali había lanzado más golpes, mientras que Bogner había conectado los golpes más fuertes. Fue más reñido de lo que nadie esperaba. Al final, Muhammad Ali demostró una vez más su grandeza y el obstinado de Joe Bogner se ganó su respeto eterno. Después del combate, Ali admitió la verdad ante los periodistas. Will be the next champ as soon as I retire. I know he can do it. I couldn't hurt him. I only hit him during the last of the round when I got a few openings. But he's strong, he's young. I believe it, champ. Don't stop, Joe. I believe you are the greatest next to me. Right. Joe Frazier didn't give me as rough as time as you. George Foreman didn't give me as rough as time as you. And you are the next man in line.
That's right. So you're I not told you old. don't fight again. I'm 33. You got 8 long years before you this age. I'm gonna be gone very soon. I'm barely hanging on the rope now. So just lay dead, stay in shape, because this is your world. You have the complexion, the connection to get the complexion, and you have the skill and the will to do the job. Right, right. El mejor campeón de peso pesado de la historia acababa de confesar que el Ivan Drago de la vida real, Joe Bogner, era simplemente demasiado duro de batir. Joe Bogner nunca se convirtió en campeón del mundo, pero hizo algo posiblemente más impresionante. Sigue siendo el único hombre de la historia que ha peleado contra Muhammad Ali y Joe Frazier en combates profesionales consecutivos. 27 asaltos con Ali y 12 asaltos con Frazier. Y lo hizo todo sin ser noqueado nunca. Años más tarde, cuando en la película Rocky presentaron a Ivan Drago al mundo, los aficionados al boxeo no necesitaron que Hollywood les mostrara cómo era una máquina indestructible y sin emociones de Europa del Este. Ya habían visto la realidad, y su nombre era Joe Bogner. En el video les presentamos parte de las dos peleas efectuadas entre Muhammad Ali y Joe Bogner en fechas 14 de febrero de 1973 y 1 de julio de 1975.